tal, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a considerar un tema muy necesario de comprender, analizar y el poder explicar también a otros. El título de esta lección es La tesis de Santiago acerca de la fe. Santiago, el hermano biológico del Señor, a lo largo de toda su carta, esta carta universal, esta carta general, que fue escrita pues, para todo cristiano en cualquier época, si bien nos enseña, es la esencia de la carta, nos enseña que el cristiano debe implementar obras, que debe practicar las obras que han sido establecidas para los hijos de Dios. Muchas personas son las que han malinterpretado y abusado textos como Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. En estos textos, el apóstol Pablo, por ejemplo, hablando de este texto, el apóstol Pablo viene hablando de la necesidad de la fe para alcanzar salvación. Y amén, eso es cierto, la fe es ineludible, la fe es inevitable para un cristiano para que pueda alcanzar su salvación. Sin embargo, son muchas las personas que han errado y han abusado de estos textos para adoctrinar a la gente diciendo que la sola fe, implementan esta palabra, porque la palabra no está en Efesios 2, del 8 al 10, pero ellos dicen la sola fe salva. Y el texto no dice así. Pablo dice ahí la fe pues es la que salva, la fe, soy salvos por gracia, por medio de la fe, pero el punto es que muchas personas llevan esto al extremo diciendo o pensando que la fe es suficiente para poder ser salvos. Esto ciertamente es una idea antibíblica que surge de una mala interpretación bíblica. Así que vamos a ver la tesis de Santiago acerca de la fe para poder comprender y para poder visualizar cómo es el comportamiento de una fe realmente bíblica, de una fe genuina, de una fe que realmente procede de un cristiano auténtico. Bien, la tesis de Santiago acerca de la fe. Hay que mencionar también pues un poco lo que Martín Lutero hizo, pues todo este problemita del cual les estoy hablando, de pensar que la sola fe salva, pues viene acerca de Lutero, 1517, y ya se empezaba a fomentar esta idea de que la sola fe salva, y Santiago pues ya lidiaba con esto incluso desde antes, porque muchos hermanos eran los que pensaban que tal vez su fe los hacía unos cristianos extraordinarios, unos cristianos auténticos, sin tener ningún tipo de obra de amor, ningún tipo de obra hacia con sus hermanos. Así que vamos a ver los argumentos que Santiago plantea, de manera que podamos entender pues cuál es la verdadera fe que salva, cuál es la verdadera fe de un cristiano. Abra conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 14, Santiago 2, 14. Espero que pueda tener una Biblia y que pueda tener ahí su lápiz y sus notas para poder pues apuntar las cosas que tal vez vaya a necesitar usted a través de lo que se diga en este estudio. Santiago capítulo 2 y versículo 14. Santiago inicia diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Vamos a ver en primer punto, hermanos y amigos, que las obras complementan la fe, que las obras ayudan a moldear y a perfeccionar la fe, como vamos a ver enseguida. Y notemos en primera instancia que Santiago se dirige a la iglesia, ¿sí? Capítulo 2, versículo 14, Santiago comienza diciendo: hermanos míos. Capítulo 2, versículo 1, Santiago comienza diciendo: hermanos míos. Capítulo 2, versículo 5, Santiago comienza diciendo: hermanos míos. Capítulo 1, versículo 2, Santiago dice lo mismo: hermanos míos.
Y así a lo largo de la carta vemos cómo Santiago se dirige y se enfoca por completo a la iglesia, a sus hermanos, a los que han obedecido. Digo esto para aclarar, hermanos, que Santiago, sus más grandes, su enfoque, a quien Santiago se está dirigiendo realmente es a la iglesia. Digo esto porque a veces los cristianos pretendemos usar mucho de Santiago y eso está bien, simplemente es una aclaración porque muchos cristianos usan Santiago para refutar la falsa doctrina y para ahuyentar al falso maestro que dice que la fe sola salva. Y ahí apelamos a Santiago para mostrarle que no es así, que las obras son necesarias. Sin embargo, no hay que olvidar este grande punto, que Santiago, sus más grandes aportaciones están enfocadas hacia los cristianos, que él se está dirigiendo a la iglesia. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Es necesario que esto lo apliquemos antes que cualquier maestro falso y antes que cualquier otra persona. Hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas, porque Santiago se está dirigiendo a la iglesia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y escuche el siguiente ejemplo que Santiago va a poner para poder aclarar y para poder sostener lo que Santiago ya había dicho, que la sola fe no nos va a salvar, que la sola fe no nos va a poner en un estado de salvación. Dice el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Pregunta, hermano y hermana, amigo que nos puede ver, ¿la fe nuestra le quita el hambre a nuestros hermanos? ¿La fe nuestra le quita el frío a un hermano que tal vez está experimentando o pasando debido a tal vez a sus problemas económicos? Nuestra fe no puede hacer eso. Nuestra fe no puede cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Es necesario, es fundamental que para poder cubrir y ayudar a nuestros hermanos, cada uno de nosotros haga algo, que cada uno de nosotros accione, que uno ponga de su parte de manera que cubramos la necesidad de nuestros hermanos. Aquí Santiago simplemente está poniendo este ejemplo, esta ilustración, para que entendamos perfectamente que nuestra fe sola no puede hacer muchas cosas, que necesitamos complementarla con obras. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, simplemente para ahondar más en lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 24 y versículo 15 dice... Mateo capítulo 24, a partir del versículo 15, dice el Señor Jesucristo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En el contexto sabemos perfectamente que Jesús estaba hablando de las señales y estaba comenzando a advertir a los suyos para que cuando ellos vieran las señales de la destrucción de Jerusalén, de este juicio localizado a Jerusalén que ocurrió y se dio en el año 70 después de Cristo por Roma, pues bueno, Jesús simplemente aquí estaba advirtiendo a sus escuchas, a los que les estaban oyendo, que cuando vieran las señales, entonces ellos rápidamente se fueran hacia los montes. Y es aquí donde quiero hacer mi punto. ¿De qué sirve que estas personas hubieran generado fe, hubieran generado confianza y convicción de lo que Jesús estaba hablando, si cuando ellos empezaran a ver las señales, no se fueran y no obraran, no hicieran esta obra de ir de donde vivían hacia los montes, como Jesús había dicho? El resultado hubiera sido la muerte. Independientemente de que ellos hubieran tenido fe, independientemente de que hubieran creído lo que Jesús estaba diciendo de esas señales y advertencias, si ellos no hubieran obrado, si ellos no hubieran puesto por obra lo que Jesús dijo, vayan a los montes cuando vean esto, ellos hubieran perecido. Claramente podemos ver cómo las obras pueden complementar y cómo las obras cumplen esta función de complementar la fe, de manera que ambas pueden salvar.
Eso es lo que vemos, hermanos, y es lo que a la iglesia le hace falta. Podría haber algunos casos de algunos hermanos que le haga falta entender bien esto, que necesita obras para complementar su fe. Si una vez usted ha ido en alguna lancha, en algún bote, usted se ha percatado y está por puro sentido común que necesitamos ambos remos para poder avanzar de manera precisa, de manera que nos beneficie, de manera que podamos llegar a nuestro objetivo. Necesitamos dos remos. Si solamente remáramos con una mano, el bote iría en vueltas. Si remamos con la otra, haría lo mismo, solamente que de manera opuesta. En ese sentido, quiero representar las obras y la fe como mis dos remos. Si tengo solamente las obras, no voy a poder llegar, más bien no voy a llegar a ningún lugar. Si tengo solamente la fe, no voy a llegar a ningún lugar. Necesito practicar y ejercer, trabajar con ambas de manera que pueda llegar a mi objetivo. Esto es, pues, la salvación. Necesitamos ambas, las obras y la fe, para poder llegar a ser salvos. Eso es lo que Santiago les estaba diciendo. No ignoren, no pasen por alto la necesidad de un hermano, sino que hagan algo por él para que puedan ayudarlo. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Simplemente Santiago es tan enfático y es tan claro, es tan transparente con su punto. Si no obramos, la fe es como la de un cuerpo inerte, como la de un cadáver, como vamos a ver más adelante. Así que podemos ver claramente que las obras complementan la fe. Vamos a avanzar, vamos a continuar con el texto. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a detenernos aquí tantito, hermanos, y vamos a reflexionar en este texto, y vamos a hablar de mi siguiente punto, el punto número 2, que es la fe sin obras no puede demostrarse. La fe sin obras no puede demostrarse. Dice el versículo 18, lo voy a reiterar, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Antes de continuar con la aplicación de ese texto, vamos a interpretarlo de manera que podamos entenderlo mejor. Santiago aquí simplemente estaba anticipando una objeción, ya que Santiago estaba siendo muy claro, que estaba siendo muy directo, que Santiago estaba siendo muy realista con la situación y el problema de la iglesia en el primer siglo. Se espera que alguna persona pues sí haga una objeción. Tal vez todo predicador ha experimentado esto cuando es muy fuerte, cuando tal vez está haciendo o predicando algo muy realista, muy duro para la iglesia. Tal vez nunca falta el hermano que se pare o que al finalizar el sermón como te espere para poder opinar y para ir en contra de lo que se habló en el sermón. Es lo que Santiago está anticipando, ya que él está siendo muy claro, ya que él está diciendo, si no tienes obras, tu fe es muerta. Santiago sabía perfectamente que seguramente un hermano se iba a levantar de su lugar para decirle esto, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tal vez sería el pensamiento de muchos en el primer siglo y podría ser el pensamiento de muchos hermanos hoy en la iglesia diciendo, yo tengo obras, él tiene fe, déjanos en paz, no te metas en nuestras vidas. De todos modos, pues mi fe y sus obras de mi hermano se complementan en sí mismas y de esta manera la iglesia funciona. Santiago, enseguida de esto, si uno tiene esta mentalidad, como la que está presentando aquí Santiago pues hace un reto. Muéstrame tu fe sin tus obras, lo cual es imposible. Como vamos a ver más adelante, las obras muestran que uno tiene fe. Uno no puede pretender decir que tiene fe si no tiene obras para demostrar ese hecho. Y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que las obras ayudan a demostrar la fe, la convicción de que uno tiene fe en Dios. Esto lo vivimos en el mundo, en el día a día, hermanos y amigos. Cuando una persona, hagamos un caso hipotético, si una persona llegara, que espero que nunca les pase, pero si una persona llegara y con una pistola me apuntara en la cabeza y me dijera, alza las manos o te quito la vida, ¿cuál sería nuestra reacción para demostrarle a esa persona que creemos en lo que nos está planteando?
La reacción que deberíamos hacer para mostrarle que le creemos y para que no nos quite la vida es alzando las manos. Es decir, una persona que me apunta con la pistola y que me dice, alza las manos o te disparo, yo alzo las manos para que esta persona vea que creí en él y que estoy seguro de que si no lo hago, pues me va a matar. Llevándolo a otro ejemplo, un doctor cuando nos da una receta, cuando nos da un tratamiento, ¿cómo le demostramos al doctor que le creemos? Pues llevando a cabo el tratamiento, llevando a cabo al pie de la letra lo que uno debe tomarse y los días que deben ser el tratamiento. Si el tratamiento dice son 7 días y si yo nada más hago 6 o hago 5, esto quiere decir que no le deposité convicción total a mi doctor. De lo contrario, si cumplo con los 7 días, como dice el tratamiento, entonces esto me va a ayudar y esto me va a hacer saber y le voy a hacer saber al doctor que confíe en él y que tuve fe en él. De esta manera, hermanos y amigos, cuando Dios nos dice algo, cuando su palabra, que es la que nos habla, Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pues ahora nos habla a través de la palabra. Así que todo lo que la palabra dice que hagamos, si queremos demostrarle a Dios que le creemos, es mejor hacerlo. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y versículo 18. Dice, Lucas 18:18, esta narrativa del joven rico, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, escuche, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. ¿Qué tuvo que hacer este hombre, este joven rico, para demostrarle a Jesucristo que le creía? Simplemente, pues, ir y vender todo lo que tenía para poder demostrarle a Jesús que realmente tuvo fe en él. Eso es lo que Jesús le pidió. Cumples todo, lo elogió, pues sí, cumples todo esto, pero te hace falta una cosa para ser perfecto. Vende lo que tienes. Aquí Jesús estaba pues, apelando, estaba tocando el problema de este joven, que eran pues, las posesiones económicas, las posesiones materiales, y Jesús, interactuando con este problema, pues le da ese reto. Si realmente me quieres escuchar, si realmente me quieres seguir, ve y vende todo lo que tienes. Este hombre, para haberle demostrado a Jesús que le creyó, tenía que haber hecho esto. Sin embargo, dice la narrativa que no hizo esto, sino que se puso triste y abandonó su deseo por querer seguir a Cristo después de que Jesús le dijo que hiciera esto. Entonces, es claro, amigos y hermanos, que nuestras obras ayudan a complementar nuestra fe y nos ayudan a demostrar que tengo fe, ¿sí? Cuando Jesús dice, amigo y hermano, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cómo le demuestro a Jesús que le creo? Pues bautizándome. Cuando Jesús nos dijo en Mateo 28, del 18 en adelante, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos y bautizándolos. ¿Cómo le demuestro a Jesús que creo en esto? ¿Cómo le demuestro a Jesús que creo en sus palabras? Pues yendo y predicando el Evangelio a toda criatura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que crezcamos y nos insta a crecer en el conocimiento. ¿Cómo le demuestro a la palabra de Dios que le creo? Pues esforzándome por querer acrecentar mi conocimiento. Entonces, en cada mandamiento que implique una obra nuestra, estamos demostrándole a Dios que efectivamente tenemos fe en Él. Entonces, es lo que Santiago está diciendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y tú tienes obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras hacen que se demuestre la fe y que se haga visual para Dios primeramente y para cualquier persona, para la iglesia. Yo demuestro mi fe en Dios a través de mis obras. Versículo 19 dice, vamos a entrar al siguiente punto, versículo 19, capítulo 2 de Santiago, estamos en capítulo 2 de Santiago, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Otra vez, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Siguiente punto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la fe
sin obras no puede cambiar a una persona. La fe sin obras no puede cambiar a una persona. Escuche bien lo que Santiago está diciendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Recordemos, y esto tal vez no lo había mencionado, pero Santiago estaba dirigido especialmente, y pues, conociendo un poco la historia, estaba dirigiéndose hacia hermanos que ya habían obedecido el Evangelio, que ya se habían bautizado, que ya eran cristianos, pero que venían de una raíz judía, ¿sí? Judíos cristianos. Entonces, conociendo esto, pues los judíos cristianos eran muy conocedores de Deuteronomio 6:4, en donde dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y era tanta su fe en eso que dicen los comentaristas, dicen los historiadores, que cada judío cuando se levantaba y cuando iba a la cama, se iba recitando este texto, Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Santiago viene y les dice, hermanos, pues tú crees que Dios es uno, bien haces. Primero los elogia, ¿no? O sea, tú crees que Dios es uno, haces bien, eso es correcto. Sin embargo, dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente. No es suficiente creer ciertas cosas que incluso los demonios creen. No es suficiente tener fe en algunas doctrinas bíblicas que los demonios mismos creen también, que están enterados de eso, si no ponemos por obra. Si no ponemos por obra, no vamos a poder cambiar. Es decir, los demonios saben perfectamente que Dios es uno, eso es algo correcto, pero por más que sepan eso, por más convicción que tengan en eso, no dejarán de ser demonios. Si uno que se dice ser cristiano, dice tener fe en que Dios es uno, o en cualquier otra cosa bíblica, si dice tener fe en que Cristo viene pronto, si dice tener fe en que sabe que el bautismo es esencial para el perdón de los pecados y en otras doctrinas, pero si no pone por obra las cosas que Dios dice que haga, no vale nada, es en vano. Los demonios, por más que creen que Dios es uno, siguen siendo demonios y ese será su estado. Los cristianos y cualquier persona que diga tener fe en ciertas cosas correctas, ciertas cosas ciertas, pero si no pone por obra, es lo mismo, no lo va a hacer cambiar. Así que tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hay algo aquí muy interesante. Los demonios, la misma entidad enemiga, esta fuerza maligna, creen y tiemblan. Eso nada más es como un mini punto aquí. Es muy interesante, hermanos, y es muy importante saber el temor y empezar a practicar o sentir el temor hacia Dios. Es triste cómo a veces muchos hermanos, muchas personas allá afuera, les predicas acerca de la salvación y están viendo su reloj, bostezando, pensando en los quehaceres del hogar y haciendo otras cosas, mostrando irreverencia y poco temor hacia Dios. Mejor los demonios a veces tal vez nos aventajan a nosotros como cristianos en mostrar más temor y más temblor hacia el Dios verdadero. Es algo interesante y es algo duro realmente para los cristianos, nada más para mencionarlo un poco, ¿no? Debemos trabajar en nosotros para incrementar nuestro temor hacia Dios, nuestra reverencia, de manera que los demonios no sobrepasen el temor de nosotros, sino que nosotros mostremos más reverencia y pues también más obras, para que las obras demuestren y hagan que nosotros realmente cambiemos, nos moldeemos progresivamente a través de este desarrollo espiritual en toda nuestra vida, pues que las obras hagan que transformen nuestra vida. Pero si uno no tiene obras, pues seguirá siendo esa persona con una fe muerta. Así que no es lo que lo buscamos. Vamos a continuar con el versículo 20. Del 20 hasta el 26, vamos a terminar con esta lección del 20 al 26. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Hasta aquí, amigos y hermanos, quiero recalcar algo muy interesante y muy importante de poder compartir con nuestros amigos denominacionales que creen que la fe sola salva. Hay muchas personas religiosas denominacionales que creen que la fe sola salva. Y sus textos favoritos para citar son Efesios 2, 8 al 10, en donde Pablo, como dije al inicio, hace referencia o explica la necesidad de la fe. Sin embargo, el texto no dice solamente fe, porque la palabra solamente fe no aparece en ningún lugar en la Biblia, sino aquí. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en donde la palabra solamente, esa palabra solamente aparece aquí. La frase solamente fe aparece aquí en Santiago capítulo 2 y versículo 24. Capítulo 2 y versículo 24 es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde aparece la frase solamente por fe, y es para probar todo lo contrario de lo que nuestros amigos denominacionales dicen, que solamente la fe salva. No es correcto. Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe necesitamos obras. Es por eso que ahora entendemos por qué Martín Lutero llamaba a Santiago la epístola de paja, porque va en contra de todo lo que él comenzó a enseñar, de que solamente la fe salvaba, porque va en contra totalmente de que solamente teniendo fe en Dios nos salva. Es incorrecto. La fe es necesaria, pero necesitamos obras. Y aquí Santiago, muy claramente y muy enfáticamente y bien transparente, el punto de Santiago que hace estragos a esta doctrina falsa de que la sola fe. No, necesitamos obras en nuestra vida. Y hasta aquí, hermanos y amigos, vemos cómo Santiago apela a un ejemplo muy fundamental, a un ejemplo muy popular, que es el ejemplo de Abraham. Abraham, pues conocemos su historia, conocemos pues grandes cosas que este hombre hizo, y aquí Santiago pues habla acerca de la fe que él tuvo cuando estuvo a punto de sacrificar a su único hijo. En Génesis capítulo 22, nada más para leer un poquito, leer Génesis capítulo 22. Hay algo bien, aquí nada más para recalcar algo muy profundo, nada más para ver un poquito acerca de la fe de Abraham. Dice capítulo 22 y versículo 7. Sabemos que aquí pues Abraham había escuchado la voz de Dios, Dios le dio una instrucción y Abraham pues no dudó en hacer lo que Dios le pidió y empezó a obrar conforme a lo que Dios le había dicho, y de esta manera Abraham estaba pues demostrando la fe, como habíamos dicho hace rato. La fe se demuestra con las obras. Pues aquí perfectamente vemos una ilustración de esto, de cómo la fe se demuestra con las obras. Entonces aquí Abraham iba a sacrificar a su único hijo, y dice el versículo 7, quiero nada más recalcar esas palabras de su hijo a Abraham. 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Solo imagine esto, ¿no? Yo no sé si usted tiene hijos, tal vez sí. Yo, por ejemplo, soy padre de familia, y cuando leo esto, imagino a mi pequeño hijo diciéndome esto: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No me imagino cómo el corazón de Abraham tal vez se hizo pedazos cuando su hijo le dijo esto: ¿dónde está el cordero, papá? El cordero que vamos a sacrificar. Realmente es muy triste, realmente destroza el corazón de imaginarlo a este muchachito pues diciéndole estas palabras a su padre. Y sin embargo aquí se ve perfectamente cómo es una fe, cuál es el comportamiento de una fe genuina hacia Dios. La fe obra, la fe realmente obra no importando las consecuencias. Eso es lo que el ejemplo de Abraham nos enseña. La fe obra no importando las consecuencias. Y dice la Escritura, volviendo a Santiago 2, sabemos que obviamente Abraham después pues fue detenido por Dios, por un ángel, dice ahí la Escritura, que le dijo: pues detente, no hagas eso.
ahora conozco que realmente tienes fe en mí. Estoy parafraseando el texto, pero eso es lo que dice en esencia. Y volviendo a Santiago 2, entonces dice aquí Santiago: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuándo fue justificado Abraham? La justificación es algo que todos necesitamos. Necesitamos estar justificados frente a los ojos de Dios. Y Abraham fue catalogado, fue junto con las personas justificadas cuando él estuvo a punto de ofrecer a su hijo. Posteriormente, después de la fe, él obra y es contado como justo. Entonces vemos que las obras nos ayudan a ser justificados. O sea, la fe es necesaria, obviamente, no podemos hacer algo sin antes tener fe, pero necesitamos las obras después de la fe para entonces ser justificados. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe actuó juntamente con sus obras. Ambas trabajan, eso es lo que hay que entender, que ambas coexisten, que ambas son necesarias, que ambas se entienden y se afinan la una a la otra para poder llevarnos a la justificación, para poder llevarnos a la salvación. Vuelvo al mismo ejemplo, necesitamos los dos remos para poder ir bien, para poder avanzar bien. Así que claramente vemos, amigos y hermanos, en el ejemplo de Abraham, que él le creyó a Dios, lo demostró con obras y fue justificado por sus obras y la fe que también tenía. Así que dice el versículo siguiente, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Esto es algo muy interesante y muy claro que el Nuevo Testamento nos revela en Juan capítulo 15 y versículo 14. Amigos, ¿queremos ser amigos de Dios o enemigos de Dios? Porque no hay otra. Solamente o nos constituimos amigos o nos constituimos enemigos de Dios. Y creo que todos buscamos ser amigos de Dios. Hermanos, queremos, pretendemos y deseamos seguir siendo amigos de Dios. Y acá en Juan capítulo 15, versículo 14 dice, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor Jesucristo. Ese texto, aunque no era conocido, tal vez, obviamente, pues el Evangelio de Juan no estaba cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Sin embargo, este principio lo podemos ver en la vida de Abraham. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A Abraham se le fue dando una instrucción, le dio una instrucción Dios, esa instrucción fue clara y dura tal vez para él, sin embargo, él lo hizo. Abraham lo hizo, lo llevó a cabo, y de esta manera fue etiquetado, fue contado como amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Creo que todos queremos ser amigos de Dios, pero para poder ser amigos de Dios, ya lo definimos. ¿Qué debemos hacer para ser amigos de Dios? Hacer lo que Dios nos manda. Marcos 16, amigo que no ha obedecido el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesita creer, necesita bautizarse, necesita escuchar y obedecer el plan de Dios para salvación. Lucas capítulo 11 y versículo 28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago capítulo 1 y versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Necesitamos hacer, necesitamos obrar si queremos ser contados, si queremos ser llamados amigos de Dios. Vamos a continuar con el texto ya para concluir. Dice, versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El mismo ejemplo, pero con otra persona. Rahab la ramera, y esto es muy interesante el contraste que Santiago está haciendo. Nada más para que la gente vea que Dios no hace acepción de personas, que Dios no es selectivo con las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Abraham, una persona con un muy buen testimonio, una persona que tal vez muchos tenemos como ejemplo para seguir su fe, y estamos hablando ahora de Rahab la ramera, una persona que bíblicamente es conocida por su pecado. Rahab la ramera,
como si dijeran, pues no sé, Eduardo el mentiroso, Eduardo el murmurador, Eduardo el alcohólico. ¿Se imagina qué feo? Pero bueno, el punto es que Dios justificó a los dos de la misma manera por haber expresado una misma fe y una misma obra. Es hermoso y es tan bonito ver cómo el pueblo de Dios, los que obedecen a Dios, tienen algo en común. Y ese algo en común es una fe misma acompañada con obras iguales, obras que ayudan a complementar la fe. Entonces necesitamos ver esos ejemplos. La ramera hizo lo mismo cuando recibe a esos espías, ya que había tenido fe antes en Dios, de que había tenido convicción de que pues, el pueblo de Dios se aproximaba. Esto le hizo experimentar una fe en Dios e hizo que estos espías pues los hizo alojarlos, ¿no?, en su casa. Pero ahí podemos ver el ejemplo claro. Lo mismo, Abraham y Rahab tuvieron la misma fe, obraron de la misma manera que agradó a Dios, y ambos fueron contados por justos, como amigos de Dios. La aplicación, lo mismo, amigos. O hermanos que nos escuchan, todo lo que hay en la Biblia referente a los cristianos o a toda la humanidad en general, de lo dicho por Dios, debemos cumplirlo si queremos ser justificados y si queremos ser amigos de Dios. Nuestras obras nos ayudan a perfeccionar nuestra fe, como dice este punto. Recuerden, estamos en el cuarto punto. La fe sin obras no se perfecciona. No puede haber perfección de nuestra fe si las obras son inexistentes en nuestra vida. Vamos a cerrar con versículo 26 con este estudio. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amigos, hermanos, la ciencia nunca ha podido determinar en qué momento es cuando el cuerpo se encuentra inerte. En qué momento es cuando el cuerpo muere. Unos dicen cuando el corazón deja de latir, otros dicen cuando el cerebro ya no funciona, y hay otras teorías, ¿no?, que establecen que el cuerpo ya no tiene vida, que ya no alberga vida. Sin embargo, la palabra de Dios categóricamente dice que el cuerpo ya no tiene vida cuando éste experimenta esta separación, la separación del alma del cuerpo. Es ahí cuando el cuerpo está muerto, está inerte, está sin vida, ya no tiene nada que ofrecer y tiene que ser arrojado y sepultado en tierra. Hermanos, Santiago está siendo muy claro. Una fe que no obra, un cristiano que no obra, es semejante a un cadáver. Así de claro y así de fuerte y así de realista está siendo Santiago. Yo nunca he experimentado estar al lado de un cadáver. Tal vez usted sí, pero supongo que debe ser repulsivo, que debe ser desagradable, que no debe ser bueno, bonito. Y eso es lo que Santiago está impregnado en nuestra mente, siendo inspirado. Dios nos está diciendo, nos está impregnando en nuestra mente que más nos vale obrar conforme a lo que Él dice que hagamos, para que nuestra fe no sea repulsiva a sus ojos, para que nuestra fe no sea desagradable a sus ojos. Hermanos, esto es muy importante y debemos trabajar, debemos obrar para que la fe esté en una condición agradable en frente de Dios. Un cadáver pues es inútil, un cadáver no tiene vida, no se puede mover, un cadáver no se agiliza, un cadáver no puede saltar, no puede correr, ya no puede hacer nada. Una fe sin obras es lo mismo espiritualmente hablando. No puede correr, no puede andar, no puede hablar, no puede hacer nada, es repulsiva, es desagradable. Santiago está siendo muy claro y eso es necesario para que todos nosotros escuchemos y aprendamos de la palabra de nuestro Dios y nos esforcemos y pidamos mucho en oración para que la palabra de Dios nos alumbre, nos instruya y nos oriente de manera que implementemos en nuestras vidas las obras que son necesarias para poder perfeccionar nuestra fe. Muchas gracias por haber visto este video. Le pido a mis hermanos que puedan compartirlo, que puedan publicarlo en otros medios de manera que muchos se beneficien a través del mismo y así todos juntos poder aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias a mis amigos. Los invitamos a continuar estudiando y a estar pendientes en este canal para que sean beneficiados con los videos que se estarán subiendo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídese mucho, siga con los protocolos de
para no ser contagiados. Continúe estudiando mucho, aprovechando esta cuarentena, aproveche estar con su familia, aproveche pues hacer las paces con su familia si es que no está bien con ellos, porque los tiempos son malos y es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios primeramente y con todos. Muchas gracias, hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos.